Bien, pues buenos días a todos. Yo me tengo que sumar a los agradecimientos al Colegio Oficial de la Psicología por organizar esta jornada, que está siendo, creo yo, un verdadero éxito, y un éxito sobre todo también por todos los que estáis aquí. Es decir, que los que habéis venido, los que os habéis inscrito, me consta que hay lista de espera incluso, sois los que hacéis que este tipo de actos tengan sentido y sean un éxito. Iba a agradecerlo también a Olga y a Elisa como co-coordinadoras del grupo de trabajo, pero luego me lo he replanteado, porque cuando me enmarronaron con esto de moderar esta mesa, yo lo primero que dije, bueno, ¿qué hago yo moderando una mesa sobre discapacidad psicosocial? Porque antes se ha mencionado lo del síndrome del impostor, me sumo. Sinceramente, yo también tengo síndrome del impostor. Sí, soy psicólogo, pero mi experiencia en el ámbito de la discapacidad psicosocial, yo os reconozco, es bastante limitada. Pero claro, cuando pensaba en cómo moderar esta mesa y un poco introducir a los ponentes y el mensaje, pensé en dar un paso atrás. Digo, bueno, en realidad hablar de discapacidad psicosocial, podríamos empezar hablando de qué es lo que necesita cualquier persona, cualquiera de nosotros, cuando se quiere integrar en el mundo laboral. Y probablemente respondo en primera persona, pero creo que todos estaríamos de acuerdo. Lo que necesitamos es tener un empleo de calidad, un empleo seguro, un entorno de trabajo en donde pueda desarrollar mi autonomía, mi independencia, en donde se me valore, en donde pueda desarrollarme profesionalmente. Porque esto al final son derechos humanos básicos que aplican a cualquier persona y, por supuesto, también a aquellas personas que tengan discapacidad del tipo que sea y también psicosocial. Claro, el problema con esto está en que la discapacidad psicosocial es una gran desconocida. La discapacidad en general, pero probablemente la psicosocial mucho más. Y no solo desconocida, sino también invisibilizada, ¿no? En gran medida por los miedos, por las dudas, por el desconocimiento de qué implica trabajar con una persona con discapacidad, cómo va a reaccionar. Se ha mencionado antes, ¿no? Lo ha reaccionado Raquel, lo ha mencionado Jordi también, los mitos, las falsas creencias respecto a este tipo de personas. Y claro, cuando uno piensa en ese tipo de tabúes que tenemos las personas mal llamadas normales, en realidad lo que piensas es decir, bueno, es que en realidad el que está teniendo una discapacidad, en el mal sentido de la palabra, eres tú mismo, que te estás poniendo un velo, que te estás poniendo un freno a la hora de poder trabajar con esas personas con discapacidad. Las empresas tienen aquí también un papel muy importante, está clarísimo. Y aunque solo sea por una mera cuestión, si queréis, desde un punto de vista egoísta, de ventana de oportunidad. Estamos hablando de una fuerza productiva de gran valor que pueden llegar, si lo sabemos hacer bien, a aportar muchísimo a las organizaciones, ¿no? Claro, esto requiere un trabajo multidisciplinar, esto no es sencillo, ¿no? Se ha hablado mucho de la prevención de riesgos laborales. Yo, como técnico de riesgos laborales, pues me siento muy identificado. Además, quiero recordar que estamos el día 28, el próximo domingo, es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos en una semana en la que muchas organizaciones están haciendo actos y eventos y tiene todo el sentido que se hable de prevención de riesgos laborales. Pero no solo de prevención de riesgos laborales, como muy bien ha dicho Elisa, se hable de todos los departamentos, los ámbitos de las organizaciones que tienen algo que decir, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos, el propio mando responsable de ese equipo, sus compañeros, en fin, todo esto. Bien, para hablar de todas estas cuestiones, yo creo que la primera mesa ya ha planteado una serie de reflexiones de mucho valor, que a mí personalmente me han abierto bastante el campo de visión. Y yo tengo mis compañeros las que también son verdaderas protagonistas y a las que quiero agradecer también su participación. La voy a presentar, me vais a permitir que lo lea porque la verdad es que sería incapaz de reproducir todos estos currículums que ya me gustaría, ¿de acuerdo? A mi izquierda, vuestra derecha, según estáis mirando, Laura García Crespo, psicóloga y es responsable de la unidad de apoyo del Centro Especial de Empleo de Fundación Juan 23. ¿Vale? Se ha mencionado ya, pero bueno, la labor principal de una unidad de apoyo es esencial, básica, es dar soporte a los trabajadores con discapacidad, tanto en la parte social como en la puramente laboral, para conseguir, por un lado, un buen rendimiento en el trabajo, algo esencial y algo que interesa a todas las partes, ¿de acuerdo? Y lograr que ese trabajador esté adecuadamente integrado. Ahí la experiencia de Laura va a ser muy valiosa también. A continuación de Laura, Sandra García Llorente. Sandra, que además de ser psicóloga, tiene el grado de Educación Social por la Universidad de Valladolid, si no recuerdo mal.
ha tenido una larga trayectoria profesional en el ámbito de la discapacidad de todo tipo, ¿no? Ha estado, por ejemplo, en ASPAIM, que si no me equivoco es la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas. Ha tenido experiencia en colegios con niños con necesidades especiales o en riesgo de exclusión social y lleva desde el 2017 en FCC Equal, Centro Especial de Empleo, primero como técnico de apoyo, después como responsable de la unidad de apoyo y luego como responsable de servicio. A continuación, Lucía Benito Zapata, de la Fundación A la Par, es también psicóloga y preparadora laboral de la Fundación. Está muy especializada en inserción sociolaboral para personas con necesidades de apoyo. Y por último, pero como se suele decir, pues quizá el más importante, me atrevería a decir, de la mesa, lo siento Iván, pero es así, alguien que viene a contarnos su experiencia de primera mano, alguien que nos va a explicar cómo ha sido el ser una persona con este tipo de necesidades, integrarse en un entorno laboral, qué dificultades ha tenido, qué perspectivas, etcétera, etcétera. Iván Hilara Ávila, que lleva en la Bolsa de Empleo de la Fundación A la Par desde 2016, pero que actualmente está trabajando. Y esto se dice con normalidad, pero me parece que es muy reseñable, sobre todo después de ver los datos de desempleo en el personal discapacitado, el personal con discapacidad, que alguien tengamos que está trabajando me parece muy meritorio, como auxiliar administrativo. Está en la administración pública tras haber aprobado oposiciones a personal laboral. Lo de oposiciones tiene también mérito, Iván. Como ordenanza del Estado desde el año 2022. Sin más, yo les voy a dar paso a su intervención. Les voy a pedir, ya les he dicho, que sean muy escrupulosos con los tiempos y un poco por hacerlo dinámico vamos a dividir la intervención de cada una de ellas en dos partes, ¿de acuerdo? Empezamos con Laura, y si soy capaz de poner su presentación. Vamos a ver. Aquí estás, ¿sí? Vale, bien. Laura, para empezar, a mí me gustaría un poco lanzaros varias preguntas a cada una de vosotras, ¿de acuerdo? Y yo lo que quería plantearos o lo que me gustaría saber es, desde una organización como Fundación Juan 23, ¿cuáles son los retos, las dificultades principales a las que os enfrentáis para esta integración de personas con discapacidad y qué respuestas dais ante este tipo de retos? Bueno, lo primero de todo, agradecer haber tenido este espacio y sobre todo la oportunidad también de que podáis conocer un poquito la Fundación. Y bueno, os vamos a contar un poco, ¿no?, dando respuesta a la pregunta de cómo la Fundación Juan 23 da respuesta a esos retos. Os queremos contar un poco la historia, ¿no?, la historia de la Fundación Juan 23. Nuestra misión es la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial. Nosotros, cuando hablamos de vulnerabilidad psicosocial, ampliamos todo ese abanico que veis ahí, en el que nos centramos desde la discapacidad intelectual, la discapacidad física, sensorial, orgánica, la enfermedad mental, el trastorno del desarrollo y discapacidades que al final, en cualquier momento de nuestra vida, se nos pueden dar circunstancias o limitaciones, ya sea, pues eso, mujeres, personas en situación de desempleo de larga duración. Entonces, ampliamos el abanico a no solo centrarnos en la discapacidad intelectual, sino a también conocer todo el resto de perfiles que se pueden sumar a la discapacidad intelectual también. Nuestra visión al final es buscar la excelencia y la innovación en nuestra historia, que es larga. Empezamos con un colegio de educación especial, lo fundaron en 1966, Luis Arroyo y Amparo, que para nosotros son don Luis y doña Amparo, son los padres de nuestro director actual. Con el tiempo, don Luis y doña Amparo vieron que esos niños en aquel momento iban creciendo, iban teniendo unas necesidades diferentes de educación y al mismo tiempo iban viendo que también podían profesionalizarse y tener una formación específica y un empleo. Y surge así también la parte del centro ocupacional y consigo, 9 años después, el Centro Especial de Empleo, que ahora mismo estoy yo como responsable de la unidad de apoyo, que ahora os contaremos las diferentes líneas que tenemos. En el 2000 nos vamos a una nueva sede, en la que estamos actualmente en Vicálvaro. También formamos un patronato para dar importancia a las decisiones que se toman dentro de la entidad. La noticia, ¿no?, como algo característico, es que en 2021, después de una pandemia, después de todo lo que llevó esa situación,
reabrimos nuestro colegio de educación especial, que se cerró en su momento, con lo que implicó al final que muchos de los trabajadores, compañeros nuestros del Centro Especial de Empleo, que empezaron en el colegio, fueron a abrir y fueron a vivir de nuevo esa etapa en su cole, ¿no? Como ellos dicen. En 2020 nos especializamos en diferentes líneas de soluciones verdes y de energía. También nos centramos en el empleo con apoyo en empresas ordinarias. Abrimos también no solo a centrarnos en un centro especial de empleo, sino a ir a empresas del mercado. De igual manera, tenemos un centro de formación para el empleo en el que damos certificados de profesionalidad nivel 1 adaptados a perfiles con discapacidad intelectual y o enfermedad mental. Adaptamos los mismos al tiempo, a la temporalización y a los apoyos que cada uno de ellos necesita. Pensemos que son perfiles jóvenes que vienen del colegio con una mochila que les pesa mucho, con muchos estereotipos, mucho sufrimiento de bullying, y aquí se sienten en un espacio seguro, en un espacio en el que no hay etiquetas y en el que a cada uno se le da lo que necesita. De igual manera, en el 2006 surge el centro de día, en el que diferenciamos perfiles con más necesidades de apoyo, que igualmente a lo mejor no pueden hacer una tarea específica a nivel laboral, pero sí que nos ayudan en tareas del Centro Especial de Empleo más manipulativas y más de diferenciación de diferentes trabajos, ¿no? Nosotros trabajamos con empresas con las que tenemos que hacer diferentes bandejas de comida y en el trabajo las plastifican y demás, pero en el centro de día consiguen hacer la diferenciación de lo que tienen que meter en la bandejita, ¿no? Es un poco adaptarnos a cada uno. En el 2022 abrimos atención temprana para dedicarnos también a todas las edades, ¿no? También nos centramos en la parte temprana. Igualmente, en el 2023 hemos abierto un centro de salud psicosocial y de bienestar con el fin de ampliar esta ayuda a toda la población indiferentemente de sean trabajadores o no de la Fundación. Y próximamente, ahí estamos, vamos a abrir un centro de formación profesional oficial y adaptada a todo tipo de discapacidades. Bueno, el camino es alucinante, ¿no? Es muy bonito ver a doña Amparo y don Luis cuando vienen por la Fundación, ver al final lo que han conseguido y en el punto en el que estamos, ¿no? Lo que comentaba, nuestros servicios, nuestro lema es todas las edades, todos los servicios, cubrimos todas las etapas y nos centramos en todas las necesidades que cada uno. Me gustaría destacar, ¿no? En la última foto del Centro de Bienestar, nuestro compañero Juanjo, que lleva más de 30 años trabajando con nosotros y que es uno de los compañeros que empezaron en el cole, que es uno de los compañeros que estaba en el centro ocupacional y es uno de nuestros compañeros que dentro de poco se va a jubilar y también es un reto, ¿no? La jubilación en personas con discapacidad y el envejecimiento. Así un poco los datos, también nos gustaría destacar, ¿no? Al final las 9 líneas de negocio que tenemos en el Centro Especial de Empleo, a los que la unidad de apoyo da soporte, con 520 empleados, de los cuales el 80% tiene discapacidad. Aquí son algunos de nuestros compañeros, ¿no? De las fotos que tenemos de la línea de catering, de la línea de marketing, de logística y de nuestra última foto de ese Gracias por confiar, son nuestros compañeros de Juan Senior. Es una línea nueva que ha apostado el Centro Especial de Empleo para aquellos perfiles más veteranos que vimos que el envejecimiento en personas con discapacidad es algo que está llegando ahora mismo, que no hay información ni hay estudios, pero sí que apostamos por adaptar el puesto a ellos y que esos últimos años de su vida laboral no sean malos para ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Adaptar el puesto, hacer un ajuste persona-puesto. Cuando hablamos un poco de discapacidad, que aquí estamos un poco todos familiarizados en ellos, ¿no? Nos centrábamos un poco en el modelo médico, las limitaciones que la persona tiene y también en el modelo biopsicosocial, que al final son las limitaciones que tienen en el entorno. Sí que es importante al final pensar que la discapacidad son las barreras, ¿no? También las que limitan a la persona y aquí estamos en este espacio intentando ver qué podemos quitar, ¿no? Qué barreras podemos quitar en el entorno laboral, pero que también indirectamente en el entorno social, ¿no? Sí que es importante al final pensar que cualquiera de los que estamos aquí podemos tener cualquier tipo de discapacidad, que se note, que no se note, que seamos normales, ¿no? O sea, al final todos tenemos una limitación y nos tenemos que adaptar,
pasar desde llevar gafas, una adaptación en nuestro puesto de trabajo porque necesitamos una pantalla más grande, o sea que al final, si nos fijamos, las limitaciones están ahí, ¿no? Sí que es importante que la terminología, ¿no? Nosotros siempre decimos persona con discapacidad, persona con gafas, personas con dificultades. Ante todo está la persona y luego todo lo que lleva a ella misma, ¿no? Los tipos de discapacidades, pues bueno, al final tratamos con todos los modelos y sí que nos vamos a centrar más en la psíquica, hablando de discapacidad intelectual y enfermedad mental, ¿vale? Que es un poco lo que estamos viendo ahora mismo y por eso el ampliar también nuestra misión al concepto de vulnerabilidad psicosocial. Cuando hablamos de discapacidad intelectual siempre entendemos, ¿no?, que es la dificultad que tienen para la comprensión y el razonamiento de muchas cosas. A veces es que no lo entiende. Bueno, pues vamos a explicárselo de otra manera, vamos a que nos lo repita, vamos a adaptar lo que necesita la persona. Al final también la conducta adaptativa y en muchos contextos en los que la persona pues no entiende por qué me tengo que comportar de una manera o de otra, pues vamos a explicárselo y vamos a plantear. Los cambios es algo que nosotros en el trabajo desde la unidad de apoyo es como no podemos cambiar a una persona de un día para otro el horario de trabajo. Es que la empresa, ya, pero tenemos que adaptarnos a que la persona necesita un proceso, necesita que se lo expliquemos bien. Entonces, todo eso al final también está ahí. Los planes de apoyo, ¿no? Al final también lo que la persona necesita y sobre todo que en muchas ocasiones puede ser algo genético, algo que no se ve o en otras ocasiones que sí, ¿no? Hay muchas veces que cuando nos piden un perfil, ¿no? Antes hablábamos de entre paréntesis, ¿no? Y es como que se le note, ¿no? Así que sea mono, ¿no? Que ahí es como, bueno, es un trabajador más con su currículum, con su perfil y puede adaptarse mejor o peor al puesto, igual que cualquiera de nosotros, en un puesto en el que, bueno, pues vamos cambiando de perfil, ¿no? La salud mental, sí, ya concreto. Ya hemos visto que en consecuencia de la pandemia del 2020 fue algo en lo que tuvimos que abrir las miras y darnos cuenta que había perfiles con discapacidad intelectual que se le sumaba la salud mental y empezaba un momento de dualidad y de ya ver qué adaptación teníamos que dar, ¿no? Entonces, bueno, luego lo concreto, pero sí que me gustaría, simplemente, y ya acabo aquí, cuando hablaba de nuestra misión, que es la inclusión social y laboral, definir lo que es la inclusión, ¿no? Y me gustaría que levantarais la mano a aquellas personas que tenéis algo en la muñeca izquierda, un reloj, lo que sea, levantarla un momento. Vale, perfecto. No, dejarla levantada, ¿vale? Imaginaros que por tener algo en la mano izquierda tuviéramos que estar toda la sesión así, ¿vale? No nos gustaría, ¿no? Pues eso es la integración. No, hay que dejarla. Eso es la integración. Estamos aquí, hay algo diferente porque hay alguien que no tiene algo en la mano izquierda, pero estáis aquí. Pero yo veo que perfiles tienen algo diferente, ¿vale? Por el contrario, imaginaros que teniendo algo en la mano izquierda y estando así en toda la sesión, hubiera que irse a otra sala y hacer diferentes sesiones. Ahí no nos gustaría, ¿no? Porque hay una diferenciación. Eso es la exclusión. Por tener algo diferente, damos diferentes sesiones. Ahora, bajarla. A mí ya no me importa si tenéis algo en la mano izquierda, si no, si la tenéis, habrá que adaptarlo de alguna manera, pero estáis en la misma sesión. No hay barreras, simplemente hay adaptaciones. Eso es la inclusión. Y eso es lo que buscamos. Que las barreras se rompan, que no haya una etiqueta que tengamos que estar con la mano arriba y diciendo aquí necesito ayuda, sino que se la dé y la persona pueda hacer su vida con la normalidad que cualquiera de nosotros. Eso es lo que buscamos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Hago notar que Laura tenía algo en la muñeca izquierda y no ha levantado la mano. Yo ahí lo dejo. Bien, Sandra, pasamos contigo, si te parece. Sí, perdón. ¿Vale? Y pongo vuestra presentación. A mí lo que me gustaría, Sandra, es empezar preguntándoos básicamente a qué os dedicáis, a qué se dedica FCC y cuál Centro Especial de Empleo. Y aunque ya se ha mencionado, se ha hecho un poco una descripción, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo enfocáis el hecho de ser un Centro Especial de Empleo? ¿En qué consiste? Bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad a FCC de contar nuestra experiencia. Voy a intentar no repetirme con los compañeros anteriores, aunque justo antes de empezar estábamos hablando de hasta qué punto repetirse o incidir en lo que realmente importa. Entonces, bueno, os cuento un poquito. EQUAL es un centro especial de empleo que fue impulsado por FCC Medio Ambiente hace ya 10 años. Siguiendo un poco los valores del grupo de integración, inclusión, diversidad.
Y actualmente, bueno, empezamos con 22 personas y actualmente somos unas 600, con lo cual poquito a poco hemos ido creciendo. Comenzamos aquí en Madrid y ahora tenemos presencia en Castilla y León, Valencia, Andalucía. Estamos intentando tener presencia también en Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura. Y bueno, al final el objetivo es como el de cualquier centro especial de empleo, pues visibilizar la discapacidad, crear un empleo protegido para esas personas que tienen dificultades de acceder a la empresa ordinaria. Y aunque inicialmente los centros especiales de empleo se originaron para que fuera ese puente hacia la empresa ordinaria, la realidad es que no es así, tristemente. Muchas empresas todavía tienen esa resistencia a contratar gente con discapacidad y los propios trabajadores la tienen de irse, porque es que no les echas, cuando están a gusto no les echas. Y incluso tienen miedo dentro de la misma empresa a cambiar de puesto de trabajo, a cambiar de centro de trabajo y muchas veces cuesta promocionarles porque no quieren. Entonces intentamos desde Equal hacer un modelo de empleo que nosotros llamamos mixto. Al ser una empresa que tiene también empresa ordinaria, intentamos juntar esas personas en un mismo centro de trabajo para que ellos vean que están realizando un trabajo totalmente normal, en las mismas condiciones que sus compañeros que no tienen discapacidad. Y en muchas ocasiones incluso mejor, porque tenemos ese miedo a salirnos de nuestra zona de confort y de esta manera pues ven que así va a ser el mundo real, que no están separados de esa parte de la sociedad. Y bueno, ya se ha hablado de la importancia de las unidades de apoyo dentro del Centro Especial de Empleo. En nuestro caso es la única diferencia que ellos notan con ese puesto de la empresa ordinaria. Es muy importante y sin ella muchos chicos que han empezado con nosotros no seguirían aquí. Y bueno, también destacar la figura no solo del técnico de apoyo, que son psicólogos, trabajadores sociales, sino también de los encargados, de esas personas que también están en el día a día y la importancia de que entre ellos se coordinen y ya no solo entre la unidad de apoyo, sino con recursos humanos, con prevención, con el responsable del contrato, porque muchas veces está esa dificultad de las necesidades del trabajador y las necesidades como empresa, como al cliente, porque tú tienes que dar el servicio. Y eso, como decía la compañera anterior, te lo exigen igual, seas un centro especial de empleo o no. Entonces también es muy importante no solo trabajar con el trabajador, sino también a nivel social y a nivel familiar. Muchas veces nos encontramos que la limitación no la pone la discapacidad, sino la familia. ¿Cómo va a ir solo? ¿Cómo va a desplazarse solo? Si no va a saber, no va a aprender nunca a hacer eso solo. Si no trabaja en el Centro Especial de Empleo, ¿dónde va a trabajar? Yo me he encontrado frases de padres así y trabajas con ellos, se lo explicas, venga, intenta establecer esta rutina. Vale, lo intentaré y al final, pues no lo hacen y eso limita mucho a la persona. Luego me he encontrado con gente que tiene mucho grado de discapacidad, que le han potenciado el ser independiente y dice, no sabe desplazarse solo, pero tú le enseñas el recorrido y a los 3 días pues lo podrá comenzar a hacer solo. Entonces, bueno, es muy importante trabajar desde todos los ámbitos para reducir las posibles carencias que tenga la persona, que no vienen derivadas de la discapacidad. Cada persona tiene sus carencias y tendrá sus habilidades. Hay que centrarse en potenciar las habilidades. Y bueno, pues nosotros desde Equal intentamos eso con nuestros trabajadores. Luego, el estigma sobre las personas con discapacidad al final es la mayor limitación para el acceso al empleo. Siempre te encuentras las típicas frases de no va a rendir igual, no van a poder trabajar solos, van a tener que tener siempre un compañero y es que no es así. Nosotros intentamos también demostrar la independencia que pueden ganar esas personas. Nosotros desde el Centro Especial de Empleo también luchamos con concienciar a esas empresas que tenemos como clientes, porque por desgracia yo me he encontrado situaciones muy incómodas con los clientes, como por ejemplo, había comentado mi compañera que no lo iba a repetir, pero creo que es necesario para que veamos hasta qué punto no están concienciados. Tenía una trabajadora que estaba realizando un servicio de limpieza en unas oficinas y esas oficinas tenían un pequeño office con un lavavajillas en el cual su única función y la única que se le comunicó era colocar los platos sucios y poner el lavavajillas. Se le enseñó a hacer eso y no tenía que hacer nada más. ¿Qué pasó? Que un día se debió de estropear, el motivo era que se había roto algo y había cristales en el filtro
Y nos llamó la clienta enfadada que porque no había cambiado el filtro, arreglado o mirado el filtro, y que si no le podíamos llevar a una persona con el cerebro un poco más desarrollado. A mí eso la verdad que me marcó y digo, es que esto no se trata de la discapacidad de la persona. Digo, lo primero que nos la ha dado esa instrucción. Digo, y lo segundo es que yo misma no sabría hacerlo. A mí me traes aquí y yo no sé cambiar ese filtro. Entonces hay que trabajar mucho porque ya de primeras la gente va con la idea de por tener discapacidad lo va a hacer mal. Y a lo mejor va una persona sin discapacidad, lo hace mal y dice, bueno, tiene que aprender. Pues hay que concienciar. Muchas veces es la comunicación que tenemos con ellos, que centramos todo en su culpa y no nos paramos a analizar el cómo nos comunicamos. Al final la comunicación es la base de cualquier relación y ya no te hablo con personas con discapacidad, con cualquier persona. Y por poneros un ejemplo muy claro, que siempre lo pongo, pero me hace mucha gracia, en un servicio de limpieza le pedimos a un trabajador que regara las plantas. Una instrucción sencilla y fácil. Al día siguiente nos llama el cliente que por favor eviten regalas de plástico. Porque claro, al día siguiente se había montado un charco y el problema, dices, es algo sencillo, das por hecho que la persona lo va a entender, pero porque yo doy por hecho, al final cumplió exactamente la instrucción que le dimos, regar todas las plantas. Y eso a gran escala genera también muchas dificultades, entonces hay que mirar un poco para adentro e intentar comunicar, aprender a comunicar con la gente en general. Y bueno, y yo por mi parte... Muchas gracias, Sandra. Nada. Con lo de regar las plantas de plástico me he visto un poco identificado, ¿eh? Vale. Perdonadme. Bien. Lucía, os toca a vosotros. Empiezo contigo, si te parece. A mí me gustaría que nos contarais cuáles son los principales retos que existen por parte de las distintas entidades, ¿de acuerdo? Y de las empresas en relación con la discapacidad intelectual. Claro, sí, buenos días a todos. Bueno, me hace muchísima ilusión, al igual como estaban diciendo mis compañeras y los participantes de la mesa redonda anterior, que es una pasada que hayáis podido contar con nosotros, Iván y yo, que venimos desde la Fundación A la Par, porque al final creo que son espacios muy importantes y también es muy importante pues, que la gente quiera venir a estos espacios, ¿no? Porque entonces si no, no se podría hacer por ninguna de las dos partes. Así me preguntas que cuáles creo que son los retos que pueden tener las entidades, cuáles son los retos que pueden tener las empresas. Muchísimos. Una barbaridad. O sea, lo estábamos hablando, ¿no? Nos reunimos, hablábamos de cuáles son los retos que pueden tener, que podemos tener, qué podemos hacer, cómo podemos conseguir pues, esta inclusión, que al final es de lo que estamos hablando, de las personas con discapacidad intelectual, al final en su participación a la sociedad. Lo hablábamos en nuestra reunión y luego nos juntábamos, ¿verdad?, para hacer un poco, focalizar qué queremos transmitir, porque al final también aquí venimos no solamente para escuchar, sino para también intentar interiorizar. Al final lo que queremos es conseguir que pueda ser práctico lo que pueda yo llegar a hacer, que me pueda hacer reflexionar y de algún modo para conseguir eso hay que elegir las batallas que queremos luchar. Nos sentábamos con Elena Rincón, la directora del Servicio de Empleo, que está también aquí presente, ayudando y apoyando siempre, y al final un poco decidimos pues entrar un poco en esto, en qué pueden hacer las entidades y qué pueden hacer las empresas para poder fomentar esta inclusión. Primero nos queríamos presentar un poco a nivel fundación, al final la Fundación A la Par, no sé si nos conocéis, pero trabajamos con personas con discapacidad intelectual por sus derechos y su participación en nuestra sociedad, diseñando apoyos donde se puedan encontrar barreras. Al final nos damos cuenta de que estas barreras, que también hemos comentado, las encontramos a todos los niveles de participación en la sociedad. Y nosotros lo que intentamos pues, es un poco abarcar todos esos niveles de participación. Desde nuestra fundación tenemos una gran variedad de servicios que aparecen ahí a la derecha en esta diapositiva. Tenemos servicios de formación, pues desde el Colegio de Educación Especial hasta algunas otras formaciones posobligatorias como Campus, Compass. También tenemos otro servicio de apoyo psicosocial
donde se incluye pues, nuestro centro de día DIEM, que trabaja con personas que además de tener discapacidad intelectual, tienen algún tipo pues, de esta discapacidad psicosocial de la que estamos hablando. También ofrecemos pues, un gabinete de apoyo terapéutico con profesionales especializados pues, en discapacidad intelectual. Y también tenemos un recurso que no sé si conocéis, que es la UABDI, que es nuestra unidad de acceso a la justicia, donde contamos con abogados y psicólogos especializados pues, en pues, todos los trámites legales que puedan necesitar personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, existe otro departamento de ocio y vida independiente, que al final también es algo muy importante para nuestro desarrollo en el día a día en la sociedad. Entonces ofrecemos un servicio de Fundaplan, que es un club de ocio autogestionado, que las propias personas que forman parte del grupo eligen los planes que quieren hacer y está de manera acompañada. Y bueno, pues esa forma también de la parte de vida independiente, de poder dar ese apoyo y poder acercar mucho más a las personas con discapacidad intelectual a su total independencia, que es algo pues, que también buscamos al final en algún momento de nuestra vida. Y bueno, por supuesto, claro, como me va a faltar, el servicio de empleo, que es desde el que venimos aquí, y al final es un poco desde el punto de vista desde el que os vamos a hablar. El servicio de empleo, somos agencia de colocación desde el año 2014 y bueno, desde el 2010 tenemos 1.549 inserciones laborales. Y os quería presentar un poco los datos con los que cerramos el pasado 2023, con un total de 177 inserciones laborales y 203 personas trabajadoras que reciben el empleo con apoyo. Aquí sí que queríamos incidir en esa importancia de que también se ha comentado del empleo con apoyo, de la figura del preparador, preparadora laboral, que un poco también comentaré, pero que creo que es también muy importante este discurso y este testimonio de Iván como persona que pues, ha recibido empleo con apoyo y que ha sido pues, muy importante para él, así que no voy a tapar su speech. Y sí que quería recalcar que los empleos más demandados de este último año pues han sido hostelería, auxiliar de servicios, auxiliar administrativo. Justo lo decía Raquel en su intervención de parece que al final las personas con discapacidad intelectual solo podían acceder a lo mejor a actividades de baja cualificación. Y si nos paramos a pensarlo, ¿por qué? Antes se creía que las personas, bueno, se creía, porque antes se daba por hecho que las personas con discapacidad intelectual solo pueden acceder a profesiones de baja cualificación, porque eran las únicas en las que la formación era accesible. Era la única manera que podían entender, ¿no? Que se podía entender la teoría y llevarlo a la práctica. ¿Y por qué ahora nos damos cuenta de que se puede entrar a un montón más de sectores que antes se creían inaccesibles? Pues gracias a que hemos podido adaptar formaciones de cara a otros sectores y en el momento que se ha adaptado a nivel cognitivo ya no ha habido ningún problema. Lo que no se ve, decíamos antes, ¿verdad? Al final tenemos que intentar ver lo que no se ve de cualquier manera porque es de la manera en la que vemos esa plena participación en la sociedad. Y uniéndolo un poco por esto, creo que este es uno de los principales retos y desafíos que tenemos por parte de las entidades. Al final ahora vivimos una brutal, ya lo llevamos viniendo desde hace varios años, pero una brutal transformación digital. Esta transformación digital al final ha dado lugar a una pérdida de muchísimos puestos de trabajo para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. Pero claro, al final necesitamos un esfuerzo un poquito mayor para poder crear nuevos nichos de empleo en función de las formaciones que están adaptadas para que puedan acceder personas con discapacidad intelectual. ¿Qué ocurre también por parte de las empresas? Que vale, podemos tener
uno de estos retos por parte de las entidades, pero por parte de las empresas, pues lo estábamos hablando. Cada vez tienen más voluntad, ¿no? Comentábamos que vemos que las empresas tienen más voluntad, pero tienen mucho miedo. Y el problema es que ese miedo no se puede quitar, y es porque una persona lo pueda rechazar, pues por los prejuicios, por los estereotipos, por los sesgos inconscientes, los sesgos conscientes que comentábamos antes. Eso al final también se puede aprender. Uno de los retos que también tienen las empresas es tener la voluntad también de recibir y poder acudir a diferentes formaciones de sensibilización hacia la importancia de los equipos diversos. Y, por supuesto, en estas sensibilizaciones vamos a estar un poco más abiertos a querer recibir este empleo con apoyo. Que el empleo con apoyo es poder ofrecer los apoyos necesarios tanto a la persona con discapacidad como al equipo para que la inclusión laboral de la persona sea plena y además ese puesto de trabajo pueda ser sostenible en el tiempo, que al final es lo que nos interesa, no solamente insertar, sino mantener, también lo comentábamos, ¿verdad? Y de esta manera, en el momento que podemos ir consiguiendo todo esto, nos va a resultar mucho más fácil lograr identificar cuáles son las barreras del contexto que tenemos que superar y también vamos a poder identificar cuáles son las oportunidades que tiene la persona que vamos a exprimir para su beneficio, para beneficio del trabajador y para beneficio de mi empresa, que al final lo que quiero pues son ganancias y gracias a esto lo puedo conseguir. ¿Cuál es el desafío que hemos visto y que presentamos en el 2022, en el 9º Encuentro Nacional de Preparadores Laborales, que tuvimos la suerte también de poder presenciar? Y es que nos dimos cuenta que a lo largo de todos estos años en los que llevamos trabajando, las empresas vemos que contratan desde 3 puntos de vista principales. El primer punto de vista es el cumplimiento de la LGD, el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. A mí me han dicho que en el momento que mi plantilla tiene más de 50 trabajadores, el 2% tiene que tener discapacidad. Y entonces, como me lo meten como calzador, esto en el caso de solamente contratar desde el punto de vista de la Ley General de Discapacidad, pues tengo que hacerlo. Pero bueno, también me he dado cuenta de que si puedo evitarlo, lo voy a evitar porque tengo medidas alternativas como pues, aportación económica a entidades que trabajan para la inclusión o la compra de bienes y servicios de empleo protegido. Vale, fenomenal. ¿Es malo contratar desde este punto de vista? No. Es una medida legal que se ha propuesto para que se pueda contratar. El segundo punto de vista es la contratación desde las bonificaciones económicas. Yo sé que en el momento que contrato a una persona con discapacidad en mi equipo, recibo beneficios económicos. Fenomenal. Cumplo la Ley General de Discapacidad y además gano un poco de dinero. ¿Es malo contratar desde las bonificaciones económicas? Tampoco. El problema es cuando no se contrata, además del primer caso y del segundo caso, desde el tercer caso, que es desde la sensibilización hacia la inclusión de la diversidad. Porque yo tengo esta recompensa, estos beneficios, esas bonificaciones económicas, es algo que me pertenece, son derechos, forma parte de la legislación. La Ley General de Discapacidad se ha hecho también para favorecer y facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad a las empresas. Pero no va a ser sostenible ni por parte de los trabajadores ni por parte de la empresa si además a ese motivo no le añado desde la sensibilización por los derechos fundamentales, por la igualdad de oportunidades y por la equidad y por poder conseguir esa participación e inclusión en la sociedad a través del empleo. Pues muchas gracias, Lucía. Y yo quiero agradeceros a las 3 los esfuerzos que estáis haciendo para adaptaros a los tiempos. Hay que reforzar las conductas que queremos que se repitan, ¿no? Somos psicólogos, pues va un reforzamiento. Laura, volvemos contigo. A mí me gustaría que nos contaras, desde el punto de vista del envejecimiento y las personas con discapacidad, cuál es el momento actual en que nos encontramos y, de alguna manera, a qué retos se enfrentan esas personas con discapacidad y las entidades como vuestra del tercer sector.
Siguiendo un poco la línea de mi compañera Lucía, ¿no? En el que hablábamos al final de la legislación, que, bueno, pues que hay que cumplirlo. Luego hay una parte, ¿no? Que también hacíamos la pregunta de, y luego cuando ya están en el empleo, ¿cómo conseguimos que se mantenga y cómo conseguimos sensibilizar a la empresa? Entonces, en muchas ocasiones, cuando ya la persona hemos conseguido ese puesto, en esa prevención y en esa sensibilización tenemos también que hacer ver al empresario y al apoyo natural que está con el compañero, que el impacto que tiene en la vida de las personas el tener una discapacidad y al final una etiqueta también, lleva en muchas ocasiones pues eso, al aislamiento, a la incomprensión, al sufrimiento familiar, y que su mochila pesa mucho y que te necesita una adaptación, ¿no? Ya hemos cubierto esa parte legislativa, pero ahora una vez que está, la empresa también se tiene que sensibilizar, el compañero, el director, todo eso al final es el día a día donde hay que hacer llegar esa importancia. Nosotros al final también cuando explicamos un poco sobre la discapacidad intentamos un poco educar la mirada. En muchas ocasiones no es que la persona es un problema, sino que la persona tiene un problema y consigo tenemos que buscar pues eso, qué pensamientos tiene, qué sentimientos al final le llevan a tener esas conductas y cómo hay que comportarse, ¿no? En el apoyo, en el ánimo, en la ayuda, en el que el compañero entienda al trabajador y le pueda facilitar que su día a día en el trabajo sea lo más fácil posible. Nosotros en muchas ocasiones cuando hacemos este tipo de jornadas con empresas y cuando estamos empezando ponemos este iceberg, ¿no? En el que vemos al final que solo se ve la conducta, ¿no? La conducta es pues, que está de baja por depresión, que lleva de baja 3 meses, hoy ha tenido una conducta en el trabajo que ha insultado al compañero y es como es que esto es inaccesible, esto no se puede permitir, ya despido o cualquier cosa, ¿no? Y entonces les hacemos ver que debajo hay muchas cosas que podíamos haberlas prevenido y podíamos haberlas visto si ya una vez que hemos cubierto esa parte legislativa nos concienciamos y nos acercamos a la persona y vemos pues que hay muchas cosas, hay tema de consumo de drogas, de engaños, de miedos, hay dolores de cabeza que no saben cómo decir que me duele la cabeza y que necesito un paracetamol. Hay faltas de afecto. Nosotros los contextos sociales llevan en muchas ocasiones pues, que las personas con discapacidad, el entorno familiar también es complicado. Llevan actividades aburridas. No sé cómo decir que estoy cansado de que no me des tarea en 4 horas. Estoy cansado de poner todo el rato el mismo vaso de agua en la sala. Todo eso, o sea, tenemos que también saber cómo conseguir que la persona exprese lo que siente. Entonces llega un momento en el que nos vemos ahora en el que hay un envejecimiento en personas con discapacidad y hay un reto al que nos estamos enfrentando ahora mismo en el que vemos que trabajadores que llevan en nuestro centro especial de empleo 30 años, de repente su rendimiento pues es diferente, no es peor, es diferente, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y tenemos que adaptarnos. Entonces estamos viendo que el aumento de la esperanza de vida está en personas con discapacidad, que la incertidumbre también les asusta, el miedo, y ahora qué voy a hacer si no tengo mi rutina en el trabajo y qué me pasa, ¿no? ¿Por qué no consigo coger este vaso como lo hacía anteriormente o por qué no consigo producir lo mismo que antes? También a ellos les cuesta entenderlo, pero sí que estamos viendo que al final creando un plan de envejecimiento activo, orientando, fomentando mucho la estimulación cognitiva a través de herramientas como GNPT. Vemos que todo eso facilita mucho a esa atención sostenida y a ese seguimiento y evaluación, ¿no? Que es muy importante. Aquí vemos a una compañera haciendo su libro de vida a través de la metodología Revisep, en el que planificamos diferentes entrevistas según la etapa vital de su vida, recogemos todo lo que a ellos los recuerdan con fotografías, lo redactan ellos y es una forma de siempre tener el recuerdo de ese momento. Entonces, bueno, es una metodología que ha funcionado mucho, que les gusta y que vemos que hace que la memoria y la atención sea trabajada, ¿no? Bueno, un poco los consejos. Yo creo que al final aquí todos los que estamos en la parte social los tenemos más que adquiridos y es pues eso, respetar el ritmo de trabajo, buscar ese apoyo natural, ajustar los apoyos, colaborar, facilitar, ¿no? Las cosas en lectura fácil, como por ejemplo la intervención que decíamos, y también pues hacer una evaluación, ¿no? Viendo ese proceso.
El clima laboral, pues al final tener en tu empresa, ¿no?, una persona con discapacidad pues hace que se eliminen los estereotipos, que mejore el clima laboral y que al final también pues facilite el entorno. Sí que al final es un aprendizaje mutuo, ya hemos cubierto esa parte legislativa, pero ¿y luego qué, no? Luego hay que mantenerlo y entender que si se coge una baja o entender que hoy tiene un día malo, lo tenemos cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros queríamos contar una historia para un poco contextualizar, y bueno, me voy a ir a la última, contextualizar un poco que buscamos nuestro modelo de inclusión, ¿no? Lo que decíamos de la mano, es 360 y es que cubrimos todas las etapas de la persona y todos los apoyos, ¿no? Y yo quería contar la historia de Paco, que Paco es un compañero de la Fundación. El sábado, el 20 de abril, fue su cumpleaños, cumplió 50 años. Él tiene enfermedad mental, esquizofrenia. Siempre te dice que no le gusta cuando dice que cumple años el 20 de abril, es como sí, como la canción, ¿no?, de 20 de abril del 90, lo tiene como muy repetitivo. Sus padres vivieron en Vicálvaro, que es donde está nuestra fundación, y siempre lo nombra como algo que ocurrió hace poco. Mis padres que tenían una Vespa y vivían por aquí por Vicálvaro, ¿no? El contexto de espacio-tiempo también se ve en ese tipo de intervenciones que él habla. Su padre, emigró a Suiza. Y bueno, pues su madre con sus 2 hermanos pues vivieron aquí medianamente como ellos podían. A los 2 años les dijeron que su padre había fallecido en un accidente de tráfico. La relación con su padre era, o sea, uña y carne, le tenía como su referente. Cuando la madre fue a Suiza, a todo el tema del fallecimiento, descubrieron que tenía otra familia y otra vida. Pues cuando todo esto se lo dijeron a la familia, pues fue un shock total, como nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros. Paco no supo gestionar estas emociones, no supo verbalizar cómo se sentía. Su familia, quizás desde una perspectiva de ahora, tampoco supo que tenía que hablar y que le tenían que escuchar porque también tenían su peso. Y Paco lo que hizo fue meterse en el mundo de las drogas y desde ahí pues sentir que todo estaba bien. Su familia no tenía fuerzas para tirar de él en ese momento y cada vez se alejaba más y más y más. Han habido denuncias, ha habido agresiones físicas y verbales, y en un momento concreto en el que Paco está trabajando con nosotros, su madre tiene que denunciarle, no aparece en el trabajo durante 2 días, y cuando nosotros llamamos es la propia familia quien nos tiene que decir la frase: mi hijo está en el calabozo porque yo le he denunciado. Una frase que impacta. Nosotros intentamos entender a la familia, nunca juzgar. Movemos todo desde la parte social, facilitándosele esos 2 días de vacaciones, ayudándole a nivel legal. La familia no quiere que él vuelva a casa. Vamos a su casa a recoger toda su ropa y gracias a los recursos de vivienda que tenemos en la Fundación, a través de la Oficina de Vida Independiente, le facilitamos un piso donde él vivir. Su familia no quiere saber nada, pero sí que siempre están ahí, porque el vínculo al final es irrompible. Paco tiene un ingreso con esta consecuencia en psiquiatría durante 1 mes y medio, al que en ese momento le tienen que renovar su contrato y la Fundación apuesta por renovarle sin tener prejuicio de que está ahora mismo ingresado en psiquiatría y que no sabemos cuándo va a salir. Hemos adaptado su medicación, hemos estado en contacto con su psiquiatra para que la medicación no sea cada 27 días, sino cada 21, lo que facilita al final su rendimiento. Participa en el recurso de ocio de la Fundación. Tiene el apoyo de la unidad de apoyo y el soporte tanto a nivel social como laboral. Acude todos los días en su plan de apoyos al CAID para que tengamos una supervisión respecto al consumo de drogas. Cabe decir que durante 1 año todo ha dado negativo. Y lo más positivo de todo esto, que creo que es lo más bonito, es que este sábado pasado, que ha sido su cumpleaños, y después de 1 año que ha pasado esto, su familia fue a verle a su piso y soplaron las velas, los 50 juntos. Y al final pues se ha visto que con todos los apoyos, que con cada momento vital de cada persona, se pueden conseguir muchas cosas sin juzgar, sin menospreciar a nadie y sin estigmatizar, ¿no? Y que la familia es tan importante y también hay que escucharla y entenderla,
bueno, que para nosotros es un caso de éxito, es un caso de que con todos los apoyos la persona puede rendir en el trabajo, que esos 2 días que no fue a trabajar se le echó de menos porque no se consiguió todos los jardines que él hace, y que bueno, pues que verle con esa sonrisa que viene siempre a vernos y ese gracias, de verdad por eso pues merece la pena. Así que bueno, pues que la historia de Paco en Fundación. Muchas gracias, Laura. Me ha encantado. Además, me siento identificado con lo de los 50 años. Es una fecha muy representativa. Sandra, volvemos contigo. Si soy capaz de recuperar tu presentación. Por ahí está. Esta. Bien. Me vais a permitir que tire un poco la tira al monte, ¿no? Yo soy técnico de riesgos laborales y es un ámbito que me interesa especialmente y en el que creo que estamos en general bastante perdidos. ¿Cuál es vuestro planteamiento desde el punto de vista de cómo se gestiona la prevención de riesgos laborales con el personal con discapacidad? Bueno, pues al final la prevención para nosotros y como para cualquier empresa es uno de los mayores retos, porque muchas veces pasan accidentes que dices, es que esto es de lógica, ¿cómo se les ocurre? Pues no. Hay que pensar que todo lo que puede pasar va a pasar. Entonces hay que intentar anteponerse a esas situaciones. En nuestro caso, que el 70% de nuestra plantilla tiene discapacidad severa, mucha con discapacidad intelectual, al final a ellos se les dificulta la atención en la tarea, el tener que estar pendiente del entorno, de estoy haciendo bien esta postura, coge bien la herramienta, haz bien el trabajo. Entonces se descentra y a veces pues ocurren accidentes. Al final, analizando todos los accidentes que hemos tenido en estos 10 años, pues muchos vienen por esa falta de atención y por la menor percepción de riesgo que tienen muchas veces, que dicen, ¿cómo va a pasar eso? Eso no me va a pasar a mí. Entonces, pues bueno, nosotros estamos intentando aplicar diferentes medidas para mejorar la seguridad en el trabajo. Entre ellos, lo más importante, como he mencionado antes, es la coordinación entre las unidades de apoyo y el equipo de prevención. Al final, tanto los técnicos tienen que saber un poco de formación en prevención y los técnicos de PRL tienen que conocer un poco con qué perfil están trabajando, qué tipos de discapacidades. Al final la prevención es la misma para todos, pero a lo mejor necesitan aplicar medidas extra para poder realizar ese trabajo con seguridad, como por ejemplo, inicialmente todos los trabajadores reciben esa formación en prevención, pero a lo mejor hay que adaptársela. A lo mejor viene una persona que no sabe leer y se lo tienes que dar con imágenes. Una persona que no sabe español y tienes que buscar un traductor. Una persona sorda. Entonces, hay que adaptar a cada persona el mismo contenido para que esa persona reciba bien el mensaje. Luego, nosotros somos pesados. Hay que ser pesados porque es que si no, no te hacen caso. Entonces, al final, hay que intentar reiterar esas medidas una y otra vez para que ellos automaticen esa medida. Pues es como cuando al final nosotros cogemos el coche, te pones el cinturón sin pensar en que te lo estás poniendo para que si hay un frenazo no te vayas para adelante, no te golpes la cabeza. Entonces, hay que intentar que ellos hagan esas posturas, esos caminos de manera segura sin estar pensando en por qué tienen que realizarlo de manera segura. Luego, bueno, también es muy importante el seguimiento de las unidades de apoyo en el propio puesto de trabajo. O sea, no se limita las cosas a te doy la formación inicial, tú ya sabes lo que tienes que hacer. No, se trata de que en esas visitas, entre otras cosas, recuerden esas normas, analicen cómo están realizando el trabajo y si hay alguna carencia, volver a trabajar en ella. Entonces nosotros mensualmente tenemos reuniones, analizamos lo que hemos visto, creamos mini formaciones, si se les puede llamar así, que llamamos tips de trabajo, en el que se adapta una pequeña formación, por ejemplo, circular, de manera segura por los parques. No atravesar el campo verde cuando la hierba está alta porque no ves los hoyos. Y trabajarlo con ellos en su día a día, en su puesto de trabajo y que lo visualicen. No que les lleves a un aula, les cuentes el rollo y se les olvide. Luego, también es muy importante la figura del psicólogo en las mutuas, porque muchas veces, al final, las mutuas están especializadas en accidentes de trabajo en los que hay una consecuencia física. Pero muchas veces esas personas a lo mejor se han roto un brazo,
pero empeora su enfermedad mental. Pues porque no saben estar solos en casa sin hacer nada, porque generan peor ambiente familiar. Entonces, que también la importancia de trabajar esos aspectos de salud mental, que no olvidarlo. Entonces, nosotros, por desgracia, nos hemos encontrado con situaciones en las que al final la formación que tienen está más especializada pues, en traumatología, por ejemplo, y les falta a lo mejor un poco intervenir. Y ya no solo para los accidentes, al final las mutuas también están un poco para el seguimiento de bajas de larga duración. ¿Qué pasa? Que cuando alguien se ha roto una pierna, sí te dicen, bueno, es un proceso largo, pero se está haciendo esto, esto y esto, dentro de lo que la protección de datos les permite contarnos. Pero cuando es una baja por un tema de salud mental, te dicen, está justificada, no podemos hacer nada. Pues algo se podrá hacer. Está demostrado que el simple seguimiento telefónico con esas personas ya ayuda, porque se limitan muchas veces a te ajusto la medicación y ya te regularás tú solo. No, es que estás tratando los síntomas, pero no la causa. Entonces hay que hacer un conjunto de todo. Entonces, bueno, trabajar un poco al final es adaptar las medidas y tener en cuenta todos los ámbitos. Vale. Luego, en relación también un poco con la prevención, Equal al final está certificada como organización saludable, es otro de los retos que planteamos dentro de nuestra plantilla, porque sí que detectamos mucha carencia en cuanto a hábitos de higiene, alimentación saludable, deporte. O sea, muchas veces no hacen deporte. Hace 2 semanas propusimos una salida a un museo, se nos apuntaron 25 personas. Hemos propuesto ir a una carrera y todavía nadie se ha pronunciado. Entonces, bueno, junto con FCC al final estamos intentando trabajar en concienciar a la gente que no es solo realizar bien el trabajo y de manera segura, sino que necesitas estar bien mentalmente, físicamente, para poder estar bien en todos los ámbitos de tu vida. Al final, si estás mal en uno, te afectan los demás. Y bueno, pues unido a las unidades de apoyo, que al final es quien se encarga de comunicarse con los trabajadores y de dar toda la información, y con el equipo de prevención, que es quien gestiona el programa de SIGOS, pues hacemos pequeñas campañas también mensuales, incidiendo en diferentes ámbitos, sobre todo físico, mental y de alimentación, de higiene del sueño, pues para que esos trabajadores empiecen a crear una conciencia de cuidarse a sí mismos, que en muchos casos no la hay. Y bueno, pues hacemos campaña de seguridad vial, de cómo dormir bien, y bueno, a través de los técnicos de apoyo les hacemos llegar ese mensaje a todos nuestros trabajadores, pues para que lo entiendan bien y quien tenga dudas. Y luego, dentro de la unidad de apoyo, que no he mencionado antes, una función muy importante son las salidas socioculturales que hacemos fuera del ámbito de trabajo, para trabajar pues el fomento del deporte, el fomento de la cultura, que en muchos casos no tienen acceso. De hecho, hay un trabajador que siempre me decía, ¿cuándo hay la próxima salida? Es que yo no tengo amigos, es la única vez que salgo. Entonces, pues bueno, también les creas una red social a ellos mismos. Y entonces intentamos que a través de estas salidas, en un ambiente más distendido, de manera que ellos no se están dando cuenta de me está soltando aquí la chapa, pues también inculcar un poco los valores. Y por poner un ejemplo, hicimos una ruta, que nos costó que viniera una ruta, al Escorial. Luego hicimos un pequeño picnic. En ese picnic pues llevamos alimentos saludables para que ellos vieran cosas sencillas que pueden preparar para su día a día, que son sabrosas. Pues bueno, al final con pequeños gestos pues vas incidiendo. Y da resultado, porque el otro día en la salida fui a cruzar por un sitio que no había paso de cebra y no veis la bronca que me echaron. Y digo, toda la razón, digo, bueno, por lo menos, digo, aunque sea uno, ya ahí se la ha metido en la cabeza. Y bueno, al final, junto con esos 2 puntos, pues dentro de los retos que nos seguimos planteando de cara al futuro, pues es seguir aumentando esos puestos de trabajo donde ellos puedan sentirse seguros. Y luego lo que también es muy importante
a estas personas que ya están con nosotros y que no quieren irse, pues por lo menos darles la oportunidad de que sigan creciendo dentro de la empresa, que no entren en un puesto de trabajo y se queden en ese puesto, sino facilitarles el acceso a distintas formaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos dando formaciones en el curso básico de prevención de 60 horas, estamos dando formación en liderazgo, estamos enseñándoles a gestionar equipos. Dentro del personal que tenemos con discapacidad, les formamos para que ellos también gestionen equipos, que se vean capaces. En jardinería les estamos empezando, a lo mejor entran como peones de limpieza y les enseñamos a usar maquinaria para que puedan seguir avanzando y evolucionando dentro de su categoría profesional. Y al final, pues para nosotros lo más importante es conseguir que ellos estén bien, darles una oportunidad y enseñarles al resto hasta dónde pueden llegar. Y ya está. Muchas gracias, Sandra. Yo tengo que seros sincero. Adaptar el puesto de trabajo, dar una formación adecuada a la función, a las características, hacer seguimiento, reiteración de las medidas, promoción de la salud. Todos los que nos dedicamos a prevención hacemos eso, con cualquier persona. Se trata de hacer lo mismo, ¿no? con las lógicas adaptaciones, pero no hay que descubrir el Mediterráneo, probablemente. Ya está descubierto. Muy bien. Iván, terminamos contigo. Fenomenal. A mí me gustaría que nos cuentes un poco, dentro de tu experiencia, ¿qué crees que es importante que deben tener en cuenta las empresas que contratan a personas como tú, personas que tengan discapacidad intelectual, y sobre todo, ¿qué ha supuesto para ti el empleo con apoyo? Pues el empleo con apoyo ha servido para mí en encontrarme en mi puesto de trabajo, en mi puesto de trabajo. El empleo con apoyo me ha facilitado una incorporación más adaptada a mí, que pueda acceder más al empleo ordinario y la adaptación con los compañeros y sobre todo a la hora de entender a la empresa. También nosotros, la empresa se adapta muy bien a nosotros porque quiere hacerlo. Y, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del valor de la diversidad, porque muchos hablan de la diversidad y muchos no saben lo que es la diversidad en mira, ¿veis esos circulitos? Pues vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, este circulito es exclusión, que los cuadraditos están dentro del círculo y los que son diferentes están muy fuera, y eso hay que evitarlo, obviamente. Integración. Bueno, es una parte que es integrar a las personas, pero no meterlas en un circulito pequeño como para diferenciarlas. Pues vamos a hacer una cosa que es mejor: incluirlas dentro del entorno laboral, incluirlas dentro de todos los entornos, porque no es todo ni blanco ni negro, hay grises por medio. Porque no es todo ni muy extremo ni muy no sé cómo decirlo ahora, pero... Tú en donde tu experiencia laboral, Iván, ¿dónde te has identificado? ¿En la exclusión, en la integración o en la inclusión? Pues de todo un poco, porque hay veces que me he sentido muy excluido, muchas veces muy integrado, pero no incluido. Pero ahora mismo muchas veces estoy diferenciando que estoy muy incluido en los entornos en los que estoy. ¿Y qué hace esa diferencia? ¿Qué es lo que hace que tú veas que te sientas incluido? Pues la diferencia de que yo me siento incluido es que cuando vamos a tomar café, que te avisen, que eso lo decían todos, dijo una persona aquí en esta sala, de que en el office para incluirlas a tomar café es bueno, ¿sabes? Que es bueno que se vengan a tomar café con los compañeros e integrarles dentro de como si fuera una persona más, que eso no es muy bueno, que
haces equipo, haces esto, y aparte de las leyes que marcan de que tienen que obligatoriamente las empresas contratar a gente con discapacidad, no es solo contratar, es incluirlas en el equipo porque el equipo te lo hace más productivo, y os explicaréis el por qué. Pues relaciónate con las personas con naturalidad. Ese es esto vamos a hacer, perdóname que me he ido muy a saco, pues hay que tener en cuenta esas cosas, esos puntos que vamos a hablar hoy en día. Relaciónate con la persona con naturalidad, que no te la relaciones como una etiqueta o como esto con la persona con discapacidad cuando la vas a incorporar en tu equipo. Usa palabras sencillas y frases cortas. Que no te enrolles a contarle su tarea muy como si con tecnicismos, que eso me he adelantado, perdón. Ni con esto, pero con frases que digas así, los pasos así. No hables ni en jergas ni con tecnicismos. Eso me he adelantado, por eso que no le hables como si supieras más, diciéndole así la palabra muy técnica, porque él no lo entiende, es lo que vas a decirle a la tarea. Él no entiende técnicamente muchas veces los términos técnicos. Ten cuidado con los dobles sentidos y los sarcasmos y las metáforas, porque eso... Las metáforas muchas veces no las entiende ni los dobles sentidos, ¿sabes? Porque muchas veces explicárselo con sentido, que él lo entienda fácilmente y esas cosas. Motiva desde el éxito y refuerzo positivo. Hay que decirle lo que está mal, pero también refuérzale con lo que hace bien. Avisa cuando se expliquen los temas principales y repítelo más veces si es importante. Que los temas importantes los trates como temas importantes, pero diciéndoselo si lo tienes que repetir alguna vez por si no lo ha entendido bien, ¿sabes? Esto es importante, por favor, cúmplelo. Si lo necesita, pues, dale más tiempo para entender y realizar la tarea, que si necesita más tiempo, dáselo para realizar la tarea. Divide las tareas en complejas en pasos más sencillos, que se lo hagan más fácil al hacer los pasos de la tarea. Asegúrate de que ha comprendido las urgencias y sus prioridades del puesto de trabajo y de todo. Si hay cambios que le van a afectar, anticipa hacérselos con tiempo suficiente y explícaselo con claridad. Que si va a haber algún cambio de jefe o si vais a contratar a otra persona, avisárselo. Es recomendable que tenga una sola persona de referencia. Si va a tener otra persona de referencia porque tú te pones malo y le avisas y le dices, vete con esa persona, por favor, que pídeselo, hoy no voy a estar, me encuentro mal en la cama. Avísaselo con tiempo. Explícale de forma clara las normas y costumbres de la organización. Las normas y el cumplimiento normativo de la organización, pero que él lo entienda. No sobreproteja si favorece la autonomía. Algunos compañeros de la mesa redonda hablaban de favorecer la autonomía y esas cosas para poder que la persona pueda hacer las cosas como más autónomas, ¿no? Independientes. Relaciónate con las personas como un adulto, que no le hables como un niño pequeño cuando le vas a decir las cosas. No le trataré como un adulto. Vamos a ver que hay que tener en cuenta esto. No hay que decir ciertas palabras y mejor puedes decir otra. No digas discapacitados intelectuales, discapacitados psíquicos
y deficientes, minusválidos o retrasados. Mejor decir, personas con discapacidad intelectual. No digas, sufre una discapacidad intelectual. Mejor decir, tiene una discapacidad intelectual. No digas, es una chica de 43 años con discapacidad intelectual. Mejor puedes decir, es una mujer de 43 años con una discapacidad intelectual. No digas, es una persona normal. Mejor decir, es una persona sin discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Yo creo que son consejos de bastante sentido común, ¿verdad? Pero, como se suele decir, el menos común de los sentidos. Bien, a mí me gustaría dar tiempo a un turno de preguntas, que me imagino yo tengo alguna, pero vamos, sobre todo los que estáis aquí, que como decía antes sois los importantes. Detrás de la columna tengo una persona. Sí. Adelante. Hola, yo soy Belén, soy psicóloga clínica en práctica privada. Entonces, yo he venido aquí a buscar dónde está la puerta de entrada, porque resulta que, claro, la sanidad pública está como está, atascada, entonces la gente recurre a la sanidad privada, que también nos estamos atascando. Pero la cosa es que, por ejemplo, yo llevo el caso de un chico con discapacidad intelectual leve, que son personas que están en tierra de nadie, porque no se sienten incluidos ni con las personas sin discapacidad, ni muchas veces con las personas con discapacidad. Bueno, es un problema. La cosa es que llevamos 3 años buscando cómo acceder a una posibilidad de integración laboral y llamando a la puerta de fundaciones infinitas. Y lo que yo quería pedir aquí era que, por favor, las fundaciones respondan los correos electrónicos. Recibimos 0 respuestas y hemos escrito a más de 20 constantemente. Hemos ido a la Feria del Empleo que hay en IFEMA a principios de diciembre, hemos ido el año pasado, hemos ido cargados, hemos vuelto de correos electrónicos y la respuesta es 0 respuestas. Es gritar en el desierto. Y entonces yo llevo 3 años sosteniendo con mucha dificultad, y me emociono al decirlo, ideación suicida, porque me dice, todos avanzan y yo no. Y nadie contesta. Nos contestó la Fundación A la Paz, la única. Y es importante el que nos contestó diciendo, hay 2 compañeros, ahora no recuerdo los nombres, pero vamos a poner que fueran Álvaro y Gonzalo, que os responderán en algún momento. Ese mensaje fue muy importante, porque aunque tardaron 6 meses o más de 6 meses en ponerse en contacto estas 2 personas, yo tenía algo a lo que agarrarme. Había 2 nombres a los que decir, no, hay unas personas que se acuerdan de ti, que hay alguien detrás, porque es desesperante. Entonces, lo que yo hago ahora es que escribo yo a las fundaciones, sin ningún resultado también, insisto, pero le protejo del daño que las fundaciones están haciendo al no responder. Por lo menos que él no se entere que estamos escribiendo. Entonces, de verdad, es algo que quería traer aquí. He hablado en el descanso con Jordi, creo que podemos encontrar una puerta de entrada, ¿no? Pero si no hay presupuesto, tiene que haber alguien respondiendo correos. Aunque sea diciendo no podemos atender, tardaremos 3 años. Pero, por favor, una respuesta, ¿no? Eso quería yo transmitir y eso venía buscando. Y este chico está con una esperanza enorme de que yo venía hoy aquí. Ay, pues a ver, ¿no? Y me mandaba todos los nombres de las fundaciones. He escrito esta y esta y esta. Y digo, ya lo sé, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, este llamado, ¿no? Por favor, responder. Me atrevería a decir que más que una pregunta, evidentemente, es un poco un grito en el desierto, ¿no? La sensación de... Y supongo que tiene que ser muy común, seguro. Tu testimonio seguramente representa el de mucha gente, ¿no? Y estoy convencido de que las asociaciones y las organizaciones que están hoy aquí representadas están haciendo, y también en la otra mesa, un verdadero esfuerzo para que ese tipo de situaciones no lleguen, ¿no? Puede haber un problema de comunicación,
falta de recursos en algún momento dado, estoy convencido. Pero me parece un llamamiento importante. No sé si tenéis algo que comentar vosotras, porque me parece que el mensaje tiene que llegar, sí. Sí, perdón, Laura, que pues lo primero es que está claro que, y estoy completamente de acuerdo con Asier, que seguramente no sea el único testimonio de que al final estoy teniendo algún problema y no me he encontrado con ninguna respuesta. Lo primero de todo yo creo que es disculpa, porque es verdad que yo creo que en general nuestra intención no es poder dar una respuesta. Puede haber muchísimas justificaciones de por qué no se ha podido dar la comunicación. Creo que al final yo simplemente lo que te puedo decir por nuestra parte es que si ahora lo necesitáis, pues podemos hablar, podemos dar un correo y un contacto directo y podemos ver que puedas hablar con diferentes recursos y poder valorar pues esta persona con la que te encuentras, que elija lo que mejor le puede venir. Así que completamente abierta. Pienso en todas las personas que no estoy viendo yo y que están viendo otros psicólogos, ¿no? Sí, yo, bueno, un poco en la línea de mi compañera, pues también disculparnos, ¿no? Porque al final es la realidad. Sí que nosotros desde la Fundación, nosotros cubríamos desde la unidad de apoyo también este tipo de peticiones externas. Vimos que nos desbordábamos un poco porque no solo eran los trabajadores, sino gente externa, y surgió así un servicio que lo llamamos nosotros SIO, que es Servicio de Intermediación y Orientación para perfiles que vienen externamente, y desde ahí se hace un primer filtro a qué tipo de áreas se tienen que derivar. Entonces, yo desde aquí me comprometo, ahora cuando acabemos, darte mi contacto, no el de cualquier compañero, sino el mío, y me comprometo desde aquí a que ese primer contacto con esta persona lo vamos a hacer, por supuesto, libre decisión, igual que con otras entidades, pero facilitar cualquier recurso que tengamos en la entidad, ya sea de ocio, de formación, de empleo, y por lo menos intentar quitar esa espinita bueno, pues que inconscientemente la hemos hecho, y que si a lo mejor hoy lo podemos quitar, pues desde la Fundación Juan 23 lo vamos a hacer. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, pregunta más? Sí, perdón. ¿Yo puedo? Elena. Claro. Bueno, simplemente a lo mejor es un poco unir algo de esta mesa redonda con la anterior, porque como, bueno, pues aquí se ha hablado mucho de la sensibilización de los empresarios, de la sensibilización de la sociedad, y yo desde el puesto que tengo, bueno, que ocupo o que lo que sea en la universidad, lo que pido es que si no se empieza en primaria, como ha dicho, me parece, en un momento de charla con Fátima, pero sí que en las universidades, sobre todo en todas aquellas que están relacionadas con estos temas, que se empiece a hablar de ello. Yo sí que lo hago, soy un bicho raro, ¿vale? Pero sí que en las asignaturas que yo tengo de psicología aplicada al trabajo, psicología aplicada al trabajo, psicología aplicada al trabajo y a la comunicación a las organizaciones, en grados como relaciones laborales y recursos humanos, también doy en criminología, bueno, soy variopinta. Ahí, por ejemplo, sí que hay dos asignaturas en las que tratamos de quitar el estigma de que la enfermedad mental y delitos son algo asociado, ¿no? Luego también en psicología, por supuesto, en la Facultad de Psicología. A mí me parece triste que no en todas las asignaturas, sí que hay en algunas, que no se dé algo de sensibilización, de diversidad, de inclusión. Entonces creo que tenemos una labor que hacer. Nosotros en la universidad sí que tenemos una unidad de discapacidad que nos manda al profesorado unas notas sobre necesidades educativas especiales, y donde nos cuentan, algo que pedía alguien también por aquí, qué se podría hacer así, aunque sea a nivel general. Sí que nos manda, bueno, pues esta persona tiene TDAH, esta persona tiene una distrofia muscular, esta persona es sorda, nos viene, por supuesto, una intérprete de lengua de signos, en fin. Creo que todo eso se debería hacer mucho antes, porque si ya desde los estudios que tú haces lo vienes oyendo y oyendo, lo mismo que cumples el Código Penal o que cumples el Código Civil o el Derecho de Trabajo, caramba, también esto, ¿no? Bueno, simplemente os lo quería dejar por ahí y nada, y antes ya sabe que voy a utilizar el lunes que viene lo que nos ha mostrado antes
para la práctica que voy a tener, porque también doy en intérprete de lengua de signos y comunidad sorda. Así que vamos a trabajar con la inclusión en el trabajo. Además de eso. De nuevo, no ha sido una pregunta. Debe de ser... Bueno, perdona. ¿Qué vais a hacer vosotros para...? Sí. Yo quiero interpretar que es que las ponencias han dejado todo muy claro y han dado la clave, ¿no?, de lo que querían dar. Ahora, Sandra, un comentario, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y aprovechando que, como sabéis, estamos en una fase en la que el Gobierno está planteándose la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Habrá que ver dónde llega todo eso. Probablemente sería también un ámbito en el que debería. Los técnicos de prevención desconocemos totalmente, ya no sobre discapacidad psicosocial, sino sobre diversidad en general. Tendemos a hacer un trabajo muy homogéneo para todos los trabajadores. Y se ha dicho en esta mesa varias veces, y en la anterior también se ha dejado entrever, que hay que hacer un trabajo individualizado para las particularidades de todos los colectivos de trabajadores que tenemos, que puedan ser por diferencia de género, de sexo, generacional, diversidad funcional, discapacidad, por la razón que sea, ¿no? Y eso es una carencia que tenemos, yo creo, en general, ¿no?, todos. Sandra. Bueno, a mí me gustaría decirte que totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, que al final es muy importante incidir en esa sensibilización desde edades muy tempranas, porque al final cuando ya eres adulto tú ya tienes unas ideas preconcebidas y en muchas ocasiones cuesta cambiarlas. Y bueno, nosotros por nuestra parte sí que comentarte que estamos empezando a hacer esas actuaciones. Tengo compañeros en Valencia que están haciendo esas charlas no en la universidad sino en colegios, porque por la importancia que te comentaba de ser de edades tempranas y también porque te sirve para luchar contra el acoso y contra el bullying. Al final muchas veces esas circunstancias surgen de las diferencias que notan con los compañeros, entonces también es una buena manera de interceder en ese aspecto. Y de hecho nosotros en Madrid también lo hemos comentado alguna vez, de que estaría muy bien poder empezar a colaborar con colegios y empezar a exponerles un poco lo que es el mundo de la discapacidad. Y que cambien esa percepción, porque es verdad que llega un momento cuando eres muy niño que no atiendes a esas diferencias, pero que luego de repente empiezas a darte cuenta. Y entonces evitar a lo mejor ese paso y que lo vean como algo normalizado, pero vamos, totalmente de acuerdo. Bueno, yo simplemente también esa parte, agradecerte, ¿no?, que desde la parte de profesor, ¿no?, impartas eso a futuros profesionales y futuros compañeros nuestros del ámbito social, que poco a poco ya vayan viéndolo, pues también es de agradecer, porque cuando, bueno, pues a lo mejor hacen prácticas o empiezan a trabajar, dicen, oye, he tenido ese profesor, ¿no?, que nos ha marcado y te hace que esa espinita... Bueno, seguro que algunos siempre hay esa parte que te dicen esa clase que me sirvió de práctica y que también vienen con esa experiencia que no está estipulada, pero que con esa pequeña pues al final se hacen muchas cosas y eso es importante también. Muy bien, pues si os parece, por aquello ser también un poco escrupulosos con el tiempo, vamos finalizando. Creo que Luis Picazo es el que va a cerrar la clausura, va a clausurar la jornada, perdonad. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a las ponentes y a Iván. Gracias. Bueno, en jornadas como esta es un gusto, un placer y un honor el poder clausurar. Nos juntamos, nos reunimos, bien sea presencialmente, bien sea online, pero escuchamos, hablamos, nos relacionamos, aprendemos de lo que otros nos dicen y nos ilusionamos. Eso es lo importante. No voy a hacer un panegírico de lo que contenidos hablados, porque considero que en una clausura, si el clausurador repite muchas veces lo que se ha dicho o lo resume, lo que hace es un alarde y un narcisismo de lo mucho que sabe resumir. Bueno, pues no. Nos ilusionamos. Tenemos una ventaja en ese sentido, y es que esto queda grabado y aquello que os haya parecido relevante, importante, interesante y que otros compañeros, puedan ver, pues os conectáis a la web del colegio y volvéis a repetirlo y a verlo. Pero no quiero irme, dicho eso, sin dos agradecimientos y un momento de marketing. Dos agradecimientos. Los agradecimientos son pues para todos los que a lo largo del día de hoy, desde Iván, vicedecana, Marina Parra,
todos los presentadores, Elisa Moreno, como los coordinadores de mesa, como los ponentes, pues habéis estado magníficos, en primer lugar. En segundo lugar, no puedo dejar de reconocer y de agradecer la tarea ingente de su bolsillo y sin cobrar, o sea, generosa y altruista, de Elisa Moreno como coordinadora del grupo de trabajo de salud laboral y de Olga Merino, a su vez también vicecoordinadora, aunque es una figura que no existe, pero nosotros nos la hemos inventado. En el colegio existen del orden de 70 grupos de trabajo, lo veis en la guía. Y en la sección de psicología de trabajo, que yo coordino, a su vez existen 10 grupos de trabajo. Es el de salud laboral, el de evaluación de personas en organizaciones, el de coaching, el de etcétera, ¿vale? Pues no voy a aburriros. Por tanto, esos son los agradecimientos. Y el minuto de marketing, ni siquiera el minuto. A su vez coordino el grupo de veteranos del colegio. Somos 2.200 colegiados de más de 62 años. Unos en activo y otros ya no en activo. Bueno, pues queremos que, más allá de la obligatoriedad legal de estar colegiado en función de la profesión, pues el colegio sea un lugar de encuentro para esos 2.200, que seguirá creciendo porque llegaréis también vosotros. Lugar de encuentro, lugar de participación, infraestructura o estructura como vía de superación de la soledad no deseada, porque sepa que aquí hay colegas de igual nivel, de profesión, aunque de distintas tendencias, pero todos psicólogos y por tanto tenemos lenguajes comunes y entendimientos fáciles. Me hubiera gustado estirarme más, pero vámonos, que ya es hora de llegar a nuestros respectivos sitios. Muchísimas gracias.